Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, querida, estaba viendo el programa de Analía y tú, muy lindo, ya las mandé a felicitar. Sí, vimos tus saludos y aprovecho porque Analía también te dejó sus saludos y agradecerte los mensajes que nos acabas de poner a las dos, muy amable y cariñosos como sos tú siempre. Y la columna pasada tuya empezamos a hablar de Leonardo da Vinci, uno de los mayores genios de la historia de la humanidad, un hombre que símbolo del Renacimiento, y que decíamos que en realidad nos imaginábamos un hombre serio y ocupado, pero sin embargo a través de tu columna empezamos a ver que era un hombre con un gran sentido lúdico y con un humor bastante refinado, con muchos enigmas y misterios que quedaron plasmados en su obra y también a través de testimonios de otras personas, ¿no? Sí, yo creo que era un poco el juego de él. Claro, ¿no? claro. Recuerda que hablábamos del juego de la oposición y la paradoja, era lo que él en realidad promovía en todas sus obras. Tal cual. Y pudimos descubrir facetas contigo poco conocidas, como la del gourmet, que no es tan, también no tan conocida, ¿no? Ya me enteré que apareció por ahí en el país nuestra temática, ¿no? Qué casualidad. Vos sabés que la acabo de ver hoy yo también, tengo que decirte que me sorprendió porque era exactamente la temática que habías abordado en tu columna pasada. Si le damos motivación al país, bienvenido sea. Pero lástima que no citan las fuentes. Me encanta eso porque, ¿sabés qué? Motivar a un colega a que escriba y a que indague, me parece que es formidable. Yo me alegro por ti, Carmen, porque estás haciendo un trabajo maravilloso. Y continuamos entonces viendo esas otras facetas, esos mitos y misterios, esas cosas pendientes que nos quedaron por abordar. ¿Recuerdas que habías empezado a hablar algo de la Gioconda? No sé si quieres empezar por allí. Empiezo un poquito, para los que no escucharon el programa anterior. Haces como una recapitulación. Simplemente la parte humorística de Da Vinci, que es la más desconocida, ¿no? Perfecto. Recuerda que él decía, si es posible, se debe hacer reír hasta a los muertos. Sí, tal cual. Es una frase de él, no es una frase inventada por algún biógrafo. Y debemos recordar que grandes genios de la historia, como es Leonardo da Vinci, cultivaron también la sátira. Sí. Y en algunos de sus escritos, además, le agregaron caricaturas. Para el que tenía ese don maravilloso del dibujo y la pintura como tenía Leonardo. Claro. Y bueno, un dibujo de Leonardo da Vinci, titulado 5 cabezas grotescas, muestra un grupo de viejos. Uno de ellos está disfrazado de César. Es una sátira política, ¿no? Claro, claro. Parece causar la risa de sus compañeros, y dos esbozan sonrisas, y uno ríe mostrando las encías desdentadas, y el último estalla en una carcajada grosera que muestra lo más profundo de la cavidad bucal, ¿no? Claro. De la cavidad de la boca. Se trata de una risa descarada, así, que como atrevida, claro. Que en este dibujo, estas caricaturas y perfiles grotescos dan la idea de que Leonardo quería mostrar lo monstruoso en el espectro de lo real. Claro.
Y Leonardo representa aquí la teoría de los 4 humores o el humorismo que se mantuvo hasta la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Claro, y es parte de eso que decíamos, ¿no? Es increíble cómo a través de su obra siempre está marcado ese sentido refinado del humor, ¿no? Sí, y bueno, tú sabes que él realizó innumerables estudios anatómicos, ¿no? Sí. Y en la época que empieza a trabajar en la Gioconda, sí. que era a que nos íbamos a referir especialmente, sí. porque indudablemente su obra mayor tal vez sea La Última Cena. Claro. Pero en La Última Cena no jugó. Claro. Pero en la Gioconda sí. Sí, y la Gioconda, sobre la Gioconda se han tejido como varias historias sobre la identidad de esta Mona Lisa, bueno, ¿no? Justamente por esa especie de juego con la oposición y la paradoja que hablábamos. Uh-huh. Él se supone que pintó a la Mona Lisa, o sea, a la dama, Mona en italiano sí. era dama, Lisa, el nombre, Lisa sí. Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo, sí. que era un rico comerciante que le había encargado la obra. Claro. Pero eso es, diríamos, lo lineal. Sí. Pero hay tantos vericuetos allí uh-huh. que no podemos seguir un camino lineal. No. Porque la Mona Lisa es el retrato que más literatura ha generado a lo largo de toda la historia del arte. Tal cual. Pero no solo de la historia del arte. Ha dado origen a cuentos, novelas, poemas y hasta óperas. Tal cual, sí. Entonces, fue una obra famosa ya desde su creación. Uh-huh. Hasta Rafael, el gran pintor, se inspiró en ella, ¿no? Y su sonrisa, lógico, es que ha hecho correr ríos de tinta, de voces, de conversaciones, de hipótesis. Hay quien vio en ella cierta crueldad, la consideran una sonrisa despiadada, como de una mujer que quiere esclavizar al hombre. Ah, mira. En ese caso, es una hipótesis que no tuvo demasiado éxito, pero la tengo que nombrar. Claro. Otros se sintieron deslumbrados por su encanto, por su dulzura. Uh-huh. Fíjate, unos la ven como despiadada, otros dulce. Si habrá logrado con su juego de ambigüedades, Leonardo, lo que se proponía, ¿no? Claro. Existe también una explicación más prosaica que se funda en las propias anotaciones de Leonardo. Ah, es verdad eso, sí. Porque él, parece que él hizo aflorar esa expresión a su modelo con el tañido del laúd. Sí. Parece que Mona Lisa era muy bella y Leonardo trataba de que pero era muy tristona. Entonces Leonardo tenía siempre algún bufón bromeando, divirtiéndola, o alguien cantando, tocando el laúd, para que la modelo se mantuviese de buen humor, claro, para que no adoptara un aspecto triste y fatigado. Indudablemente debe fatigar mucho estar sentada inmóvil horas mientras la pintan, que además parece que la pintaban dos, no solo Leonardo, la pintaba también su discípulo dilecto, cuya Gioconda está hoy en el Museo del Prado. Claro. Porque en el Museo del Louvre está la verdadera Gioconda. Claro. Sí, pero que la después otra, hay que ver cómo terminó ahí, pero no nos vamos a adelantar, porque tiene una historia como terminó también en el Louvre, ¿no? Sí, por supuesto que tiene una historia. Que se debe a Francisco I, ¿no? Claro. Bueno, no te quiero hacer ir de la Gioconda que estás con ella. ¿Y qué te parece si vamos a esas teorías por las cuales puede haber sido un personaje, según quien lo viera o quien lo vio? Hay distintas teorías quién fue esa Mona Lisa. Tantas teorías casi como bueno, pero analicemos las que podamos. Hay documentos que revelan
que posiblemente haya sido la mujer, la amiga, o alguna amante de Juliano II de Medici. De Medici, sí. Incluso hay quien dice que puede ser Isabel de Aragón. Claro, y Giuliano de Medici era el hermano de Papa León XI, ¿no? Sí, y justamente los Medici lo elevaron, y cuando, diríamos, cae del favor de los Medici, que no es que cae, Leonardo se siente un poco angustiado porque él pensaba pintar la Capilla Sistina y no se la dieron para pintar a él, y bueno, entonces él dice, los Medici me elevaron y los Medici me mataron. Claro. Algo así. Ahí es que él se marcha a Francia y bueno, con Francisco I tiene una relación que después vamos a mencionar. Sí, perfecto. O sea que esto vendría a ser como Alejandro Besozzi fue uno de los estudiosos de Leonardo. Una de las teorías vendría a decir que la Mona Lisa sería una llegada a Giuliano de Medici. Esta es una de las tantas teorías. Sí, por eso dice algún amante de Juliano II de Medici, ¿no? Bueno, vos sos más suave y decís una llegada. Bueno. Pero bueno. Nosotros somos, no perdemos la altura, Carmen. Hablamos de todo, pero con altura, ¿verdad? Así es. Bueno, hay algunas teorías más rebuscadas que no tienen tanta sustentabilidad, que sostienen que pudo haber sido un hombre, un adolescente vestido de mujer, algún amante de Leonardo o incluso el mismo artista. Y cuando hablamos del mismo artista, después nos vamos a detener un poco en Lilian Schwartz, que tú sabes que hizo un estudio muy especial al respecto. Según Sigmund Freud, la Mona Lisa reflejaba una preocupante masculinidad. Claro. Bueno, ahí no descubre mucho porque la verdad es que inclusive Leonardo había estado juzgado por sodomía, ¿no? Claro. Después, Lilian Schwartz lo descubren con un estudio a través de la computadora, ¿no? Sí, es un estudio muy bien fundamentado. Claro. Ahora vamos a hablar de él. Bueno, Sigmund Freud, como te digo, dice que la Mona Lisa reflejaba esa preocupante masculinidad, esa preocupación por la masculinidad que tendría, y desatando un aluvión de teorías, inclusive, bueno, que era la sonrisa de la madre perdida. Claro. En fin, en el siglo XIX y XX esas teorías anduvieron circulando bastante. Claro. Ahora, más allá de todas las teorías, que ahora después vamos a hablar de las teorías que son ya estudiadas en la actualidad, con toda la tecnología que lo permite, la identidad de la persona pintada, si bien se mantiene más firme que haya sido Lisa Gerardini de la esposa de Francesco del Giocondo, se justifica en lo que escribió Vasari, porque en realidad no hay otras. Por supuesto, Leonardo tiene un escrito en el cual hay una pintura encargada por Francisco del Giocondo, de su mujer. Capaz que tendrías que decir, explicar un poquito quién fue Giorgio Vasari, ¿no? ¿Qué vinculación tenía con Leonardo da Vinci? Bueno, él era contemporáneo de da Vinci, también era pintor. Claro, porque, viste, lo nombras pero digo, para que la audiencia sepa de quién estás hablando y qué vinculación tenía con él. Diríamos que fue su primer biógrafo. Claro. Pero era un pintor, un muy buen pintor también, que admiraba profundamente a da Vinci y que al ser contemporáneo, bueno, su palabra llega más, indudablemente. Y tienen una polémica por una obra de Leonardo da Vinci muy importante también. Sí, él,
Bueno, hay una cantidad de historias al respecto, pero si me pongo a hablar de Vasari... Bueno, perfecto. No, yo quería que nombraras quién era Vasari, sí, porque ya que lo nombraste para... Bueno, Vasari nos cuenta hasta la muerte de Da Vinci, que vale la pena también, porque pidió que lo acompañaran 60 mendigos en su sepelio. Vasari también habla de que fue la única persona, el único pintor, el único artista que murió sobre el pecho de un rey. Sí. Lanza una idea allí de que el rey estaba enamorado o sea, Francisco I de Francia estaba enamorado. La palabra enamorado, yo creo que era una admiración profunda, pero bueno, él escribe que parecía estar enamorado de Mira, escribe algo sobre la Mona Lisa, Vasari, que me parece maravilloso. Dice: los ojos de la Mona Lisa tienen una brillantez lustrosa y los matices de la figura están realizados en colores pálidos, rosados y grises. Las pestañas y las cejas están perfectamente diseñadas, lo cual implica una gran técnica y mucha dificultad. Bueno, y eso lo escribió él. Eso que escribió No, Vasari, lo escribió Vasari. Por supuesto, y que tú acabas de decir, es interesante la acotación, porque en la Mona Lisa que todos vemos, cuando uno va al Louvre, vos habrás visto, que no tiene cejas ni tiene pestañas. Claro. Ahora, se comprueba que las tenía gracias a Vasari. Claro. Pero parece que la cantidad de barnices que le han puesto arriba para protegerla, no solo le apagó los colores, sino que con esos barnices marcharon también sus cejas y pestañas. Claro. Por eso hay quien le gusta más la Mona Lisa pintada por el discípulo de Da Vinci, que está en el Prado. Que era lo que decías hoy, justamente. Sí. Y bueno, se sacrifican y se van a España y listo. Claro. Van a París primero, se sacrifican un poco y después se van a Madrid. Solamente para comparar las dos Giocondas. Claro, y de paso se hacen un lindo paseo por dos ciudades maravillosas. Maravillosas como son. Bueno, el hecho es que los expertos, tras observar la copia esta que recién restauraron de la Gioconda, que está en el Museo del Prado, y compararla con el ejemplar que está en el Louvre, descubrieron que los fondos de esta famosa pintura fueron pintados utilizando la técnica de la esterografía, que es una técnica que se utiliza para representar objetos tridimensionales en un plano por medio de proyecciones, ¿no? Y esos cuadros, si miran las dos mitades de una misma imagen, como en 3 dimensiones, cada una de ellas muestra una perspectiva distinta de la mujer protagonista, porque tú que eres pintora, habrás visto que en el escenario donde está la Gioconda, o sea, la parte de atrás, la parte posterior, tiene, que ese también dio lugar a una cantidad de teorías distintas, ¿no? Ese escenario es muy desigual. Claro. Entonces, si es el río Arno, como piensan algunos, bueno, han dicho que hasta es alemán el paisaje, y otros dijeron que es una escenografía que se puso directamente, especialmente en el estudio de Leonardo, para tener esa, diríamos, esa especie de antinomia, porque vemos una parte del río a una altura. Tal cual. Y del otro lado, en la otra mitad, la parte del río está muchísimo más baja. Claro. Lo que no se, de ninguna manera podría ser, pues si no tendría que haber ahí una caída de agua, una cascada. Tendría que haber movimiento en el agua, tendría que haber representado unas olitas, algo, ¿no? Claro. Y no, es como un lago, es un paisaje muy tranquilo, pero resulta que está uno a un nivel muy superior con respecto al otro. Claro. Y eso parece que es una triquiñuela de Da Vinci, para que si la miramos de un lado
parezca más erguida, más alta, claro, y del otro lado como con más edad, como un poquito más aplastada, según la altura donde tiene, por decirlo así, porque no es, pero donde diríamos tiene la línea del horizonte. Claro, ¿no? Hace una guiñada al espectador, ¿no? Exactamente. Y en este cuadro utiliza la técnica del esfumato, que es una técnica el esfumato no es la única técnica pero que aplicó, pero en la Gioconda especialmente. Está especialmente aplicada, ¿no? Sí. El esfumato ha permitido también que haya otras teorías, porque cuando él pinta a su discípulo, sí, como Juan el Bautista, sí, que es otra obra muy famosa, sí, hay mucha gente que le ve, yo entre ellos, un rostro parecido a la Gioconda. Eso es todo, hay todo un debate acerca de eso. Hay ¿verdad? todo un debate, sí. Y eso también lo logra, lo acentúa el parecido, la técnica del esfumato. Claro. Porque al ir esfumando las siluetas, va logrando un... Vos sabés que a propósito de eso que estás diciendo, siempre me cuestioné, porque viste, uno como admirador o como podés ver el arte, hay veces el ojo ve lo que... o sea, a priori ve algo, pero también la información que le vamos dando al cerebro tiene que ver después también con lo que podemos ver. Y creo que gran parte de descubrir a este artista como es Da Vinci y a otros tantos, tiene que ver a priori con lo que vemos en principio, y después tiene que ver también con todas esas informaciones que nos van llegando, ¿no? No sé qué pensás tú, Carmen. Coincido totalmente. Y el ojo ve lo que quiere ver, claro, y el cerebro responde al instante de acuerdo a lo que complementa, aunque no lo termines de ver, lo complementa el cerebro. Eso está en la teoría de la Gestalt, ¿no? Claro, y tiene que ver con eso que siempre estás recalcando, que nuestro cerebro juega también, ¿no? Juega con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con esas pulsiones, como decía Freud, que tenemos escondidas, sí, y ahí tiene que ver con lo que vemos también, ¿no? Sí. En este caso, muchísimas veces nos engañan. Bueno, los sentidos son grandes engañadores, ¿no? Perdón por la digresión, pero quería decírtelo porque realmente me motivaste a esta digresión. Te dejo continuar. Está bien. Te quería decir que, bueno, cuando comparan también la obra del Museo del Prado con la de verdadera de Da Vinci, sí, le han puesto un zoom de más del 10% y comparan el fondo de la obra del Louvre, sí, con la del Prado, y hay una distancia importante en una y otra obra, a pesar de que a simple vista son muy parecidas. Claro. Y suponen que es porque el discípulo de Da Vinci pintó la obra a más distancia de la que estaba el maestro. Sí. Cosa que sería muy lógica. Claro. ¿No? Bueno, y ahí es que comprueban, por ejemplo, Klaus Christian Carbon, que es un coautor del estudio al que nos referíamos, sí, él comprueba que estaban sentados en forma diferente, pero respecto del fondo del cuadro es falso. Claro. Y que es un fondo hecho ex profeso. Claro. Para el retrato, ¿no? Ahora, después está Lilian Schwartz, sí, una gran estudiosa de matemáticas, no solamente, sí, de historia, de paleontología, en fin. Y ella superpuso el autorretrato de Da Vinci, lo yuxtapone al de la Gioconda, sí, y realmente da sus medidas exactas con una coincidencia asombrosa, ¿no? Entonces es otro juego de ambigüedades, porque es muy muy raro que Lisa Giardini, la Gioconda, tuviera las medidas exactas de su rostro con el rostro de Da Vinci.
Claro. La distancia de la nariz a la boca es exacta, la distancia de la nariz a los ojos es exacta. Claro. Esa exactitud, la frente mide lo mismo, todo. Claro, pero yo me pongo a pensar que qué maravilla esta mujer Lilian Schwartz, cómo se le ocurrió medir y hacer estas mediciones, porque uno lo piensa y dice, a uno no se le hubiera ocurrido, ¿no? Qué maravilla. Sí, es fantástico. Bueno, es una investigadora. Claro. Y bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Es él. Parecería que según Lilian Schwartz es él, porque es Da Vinci. Realmente la coincidencia es asombrosa. No hay una sola cosa que no coincida. Uh-huh. Cada parte del rostro, matemáticamente hablando, coincide. Sí, ahora, era él, era Salai, su discípulo más apreciado. Claro. Era otra modelo o algo salido de su imaginación. ¿Por qué no se lo entregó a quien se lo había encargado, en todo caso, a Francesco del Giocondo? ¿Por qué retuvo el cuadro junto a él, incluso en sus mudanzas? Porque hasta su muerte lo tuvo junto a él. Y también, además de esto que estás hablando, que es todo muy secreto, muy enigmático, hay un enigma dentro de los ojos de la Gioconda, ¿no? También, o sea, me hiciste acordar a eso, que sí, no termina hay ahí. Dice, es una teoría que está un poco controvertida. Parecería que imágenes. Tiene unas iniciales. Sí. Pero también hay quien dice que no, que eso fue a partir de Dan Brown y su obra El Código Da Vinci, en fin. Pero la cuestión es que todos esos enigmas Uh-huh. realmente son hipótesis. Claro. Lo que uno puede hacer, otra cosa no puede. Claro. Pero sí, cuando una Lilian Schwartz mide, eso está comprobado, eso no es una hipótesis. Sí, claro. Luego, el historiador de arte Gombrich nos habla de que cuando centramos nuestras miradas sobre el lado izquierdo del cuadro, parece más alta o más erguida, que era lo que decía yo hoy. Y si nos centramos a la derecha, no, y el rostro se modifica, parece con ese cambio de posición. Y bueno, y parece que eso es lo que ayuda a esa especie de 2, 3, 4 miradas distintas que uno puede tener de la Gioconda. Pero ¿no? también tiene que ver, algunos críticos dicen que además de sus ojos, la posición de sus manos también tiene que ver mucho con el tema de esa mirada. Sí, la posición de sus manos hay quien dice que es una posición calma, de suavidad. Hay otros que hablan de que estaría embarazada, Uh-huh. y que está como protegiendo el vientre. Claro. Hay otros que dicen que no, que mira, incluso hay quien dice que tenía sífilis. Ah, bueno, hay de todo. Me quedo mejor o que está embarazada o que está sosteniendo su vientre, ¿no? Es más idílico, ¿no, Carmen? Es una cosa de no creer, ¿no? Porque y un médico, estudioso, bueno, tiene, claro, si uno quiere buscar argumentos, por algo existieron los sofistas, ¿no? Claro. Poder demostrar cualquier cosa por medio de otra que sea un engaño, ¿no? Claro. Pero bueno, la técnica de Leonardo se aprecia con más facilidad cuando, gracias a la inmersión de la modelo en esa atmósfera del esfumato, claro, ¿no? De esa pérdida de contornos que hablábamos. Y ese paisaje que la rodea potencia una especie de, a ver, ¿cómo te podría decir? De profundidad y de tridimensionalidad. De perspectiva atmosférica, porque no sé si viste que es como que el fondo tiende a un azulado, una transparencia, una cosa que le da esa sensación que acabas de decir de profundidad. Y de tridimensionalidad y profundidad que lo logra a través de esos colores también, ¿no? Sí. Colores que están bastante modificados, ¿no? Uh-huh. Debido a las capas esas para protegerlo. Claro. Margaret Livingston, sí, que es una experta en percepción visual, sí,
En el Congreso Europeo de Percepción Visual que se celebró en el 2005 en La Coruña, sí, dice que la enigmática sonrisa de la Gioconda es una ilusión que aparece y desaparece como debido a esa condición del ojo humano que hoy estabas hablando tú, claro, cómo procesa las imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y Livingstone recalca que realmente los artistas llevan mucho más tiempo estudiando la percepción visual humana que los mismos médicos. Tal cual. Y que el ojo humano tiene una visión fotópica, retiniana o directa, y también tiene otra que es escotópica o periférica, ¿no? Uh-huh. Entonces la primera, la directa, es cuando se trata de percibir detalles. Claro. Pero no es apta para distinguir sombras, Uh-huh. que es la especialidad de la segunda, Claro. o sea, de la periférica. Y Leonardo, fíjate que tuvo la habilidad, no olvidemos que él era un gran estudioso de la luz y de la óptica. Claro. Fue un adelantado con los trabajos sobre luz y sobre óptica. Y él pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que se ven mejor con la visión periférica. Claro, y esta autora que tú decís, Margaret Livingstone, dice que si vos con el ojo humano, si mirás directamente la boca de la sonrisa desaparece. Desaparece, Mientras exacto. que si mirás los ojos u otra parte del cuadro, la sonrisa vuelve a aparecer en el Claro, rostro. ¿por qué aparece? Porque ahí está la visión periférica, no la retiniana, porque Claro. al mirar los ojos con la retiniana, la periférica está viendo la sonrisa. Mira, Carmen, estoy mirando el reloj y no puedo creer que se nos están acabando los minutos, así que te invito a que vayas viendo cómo redondear. Yo sé que no terminamos, creo que va a dar lugar a otro programa más, pero bueno, lo seguiremos, ¿no? Porque tengo miedo de cansar a la gente, simplemente es un placer escuchar. Ingres, el Sí. inglés tan famoso, Ingres, pintó La muerte de Leonardo. Bueno, no sé si no habría que seguir, sí, porque tenemos tantas cosas, tenemos toda la parte musical que no hablamos. Él hace una chanza, claro, jugando con las notas. Uh-huh. Bueno, tal vez entonces en el próximo programa culminemos, aunque con Leonardo nunca se culmina, no, pero bueno. Es que dijimos, teníamos como para un año de programa sí, con Leonardo da Vinci, ¿no? Exactamente, pero bueno, yo pensaba dedicarme el próximo programa a algo totalmente diferente, pero tal vez podamos hacer mitad y mitad, no sé. Como tú quieras. Yo lo que ahora te digo, porque estoy mirando el reloj y se me están yendo los minutos, Sí. te propongo que redondees como tú quieras para terminar la columna, porque tengo que terminarla. Lamentablemente, pues la estoy disfrutando muchísimo, pero estoy con los últimos minutos. Te entiendo perfectamente y bueno, vamos a dejar que el cuadro pasa al rey Francisco I cuando Leonardo muere, Sí. y como anécdota jocosa, si se quiere, Sí. el monarca decoró con él su cuarto de baño. Ah, ni tan jocoso, ¿no? Bueno, o sea, durante un tiempo tuvo un destino menos decoroso que el actual Louvre. Claro, sí. Y que Leonardo lo repintó muchas veces, le tenía especial adoración. Y bueno, y dio origen a todas esas teorías que hablábamos y que algunas tenemos que manejar para la próxima. Francisco quizás lo remató y así que de pronto llegó al Louvre, ¿no? Eso es un pendiente que tendríamos que ver cómo llegó ese cuadro al Louvre. Al Louvre no, llegó porque él era el rey de Francia. Ah. Y entonces, por supuesto que de los reyes de Francia es lógico que cuando hacen el Museo del Louvre, donan una cantidad de colecciones, entre las que está la Gioconda, que por supuesto Francisco I ya había muerto. Claro, claro. Así que bueno, dejamos un poco a Leonardo da Vinci para la semana que viene, para terminar
Y recordemos su frase, hay que hacer reír si se puede hasta a los muertos. Bueno, cómo no, nos vamos con esa frase que es realmente para levantar la tarde gris de hoy, me parece que es sensacional. Muchísimas gracias, Carmen, nos encontramos el próximo miércoles. Nos encontramos y buenas tardes. Buenas tardes. Vivencias.